Vamos a presentar a continuación los resultados de esta investigación que Aprocal llevó a cabo a finales del año 2020 respecto a la situación de las buenas prácticas en la época del COVID-19 que nos está tocando vivir. Vamos a hablar brevemente de una introducción en cuanto a los objetivos y alcance de esta investigación y también de la caracterización de esta muestra. Nos vamos a centrar como parte principal en cuanto a un panorama general de los hallazgos y después vamos a entrar algo en detalles en cuanto a diferencias de un país a otro, en cuanto a algunos aspectos específicos de una buena práctica a otra, y finalmente dedicaremos un buen rato a la parte de conclusiones y recomendaciones. Decíamos entonces que Aprocal presenta aquí una panorámica de los resultados de esta encuesta que se llevó a cabo en 6 países de Latinoamérica: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Desde luego queremos de entrada agradecer a todos aquellos que participaron en esta encuesta, porque estamos seguros de que se ha generado conocimiento valioso para apoyar a toda nuestra comunidad de compradores en toda nuestra región, en toda Latinoamérica. Y en especial queremos agradecer especialmente y enviar un gran abrazo a nuestros amigos en Sudamérica: Douglas Regueros en Colombia, Carlos Fernández en Argentina, Gustavo Olaya en Chile y Ricardo Beaumont en Perú. El principal objetivo de este trabajo era contar con una línea base para los trabajos del Congreso Internacional en Suministro Aprocal, CISA 2020. Pero un objetivo más amplio y más general es el construir conocimiento, generar conocimiento, para que sepamos realmente qué está pasando con las buenas prácticas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se ha deteriorado? ¿Qué tanto? Es muy frecuente que al entrar en una crisis, muchas veces las prácticas correctas de hacer las maneras correctas de hacer las cosas, es decir, las buenas prácticas, se olvidan porque la urgencia nos gana. Esa era un temor al principio y queríamos saber qué estaba pasando. Y no nada más como un breviario cultural, sino a partir de esto poder proponer qué podemos hacer al respecto para mejorar. En cuanto a la metodología, podemos mencionar que se aplicó, obviamente de manera electrónica, mediante la plataforma SurveyMonkey durante el mes de octubre de 2020. Se obtuvieron 107 respuestas y quisiera comentar que es el mayor número de respuestas que hemos obtenido en todas las investigaciones que ha hecho Aprocal en los últimos 15 años, por mucho. Para esto, se preseleccionó un comité que diseñó el estudio, preseleccionó 17 buenas prácticas para poder hacer un análisis pues, de manera realista y razonable. Estas 107 respuestas tienen esta distribución por país. Poco más de la mitad provienen de México y después números similares, un 10, 11, 12% de Colombia, Argentina, Chile y Perú, y solamente el 1% de Ecuador. Hablando de la caracterización de la muestra, podemos mencionar que más de la mitad de quienes respondieron, de las empresas que respondieron, se encuentran en el sector servicios, con el 55%. El 13% en comercio, que si bien es parte de servicios, queríamos separarlo para darle visibilidad, y el 38% restante en manufactura. Principalmente se trata de empresas grandes en un 64%, 30% de medianas y 6% de pequeñas. Quienes respondieron pertenecen casi en su totalidad, con el 93%, a el área de suministro. Vamos entonces ahora sí a entrar en un panorama general en donde mencionaremos los principales hallazgos de esta investigación. Primero, la situación de las buenas prácticas en compras antes de la pandemia. Pues aquí está la situación global. Este es un retrato de la situación global del conjunto de buenas prácticas en el conjunto de empresas. Y lo que encontramos es que prácticamente la mitad consideraba que la situación de sus buenas prácticas era, valga la redundancia, buena.
El 26% consideraba que su situación era regular, el 10% consideraba excelente, el 9% deficiente, el 2% malas y el 4% mencionó que no tenía prácticamente buenas prácticas. Ahora bien, ¿cómo quedaron calificadas cada una de estas? Bueno, las que tienen la mejor calificación, arriba de 7.5 sobre 10, encontramos estas tres. Primero, el aseguramiento del comportamiento ético, después la colocación de órdenes de compra y después los procesos de negociación. Y aquí un par de comentarios. Primero, nos da mucho gusto que algo tan importante, tan estratégico como es el comportamiento ético, sea lo mejor calificado. Pero, pues desgraciadamente, no llega ni siquiera a 8. No tenemos ninguna buena práctica con calificaciones por encima del 8. Y eso creo que sí es un poquito preocupante. Luego tenemos las intermedias. Las que obtuvieron calificaciones entre 6 y 7.5, recordando son puntos sobre 10 de calificación. Aquí tenemos el manejo de requisiciones, la organización de la función de abastecimiento, la identificación y selección de nuevos proveedores, el manejo de urgencias, la contratación de nuevos proveedores, la evaluación del desempeño, el manejo de licitaciones y concursos, la utilización de herramientas metodológicas, la administración de contratos y la evaluación de proveedores. Por último, las buenas prácticas con peores calificaciones, inferiores a 6, es decir, están reprobadas. Aquí tenemos el desarrollo de talento en compras, el uso de herramientas financieras, el análisis de riesgos y la contratación de compradores. Y recordemos que estas calificaciones se refieren a la situación antes de que empezara la pandemia. Ahora bien, ¿qué había ocurrido a los aproximadamente 6 meses de haber empezado la pandemia? Bueno, pues el 24%, para sorpresa de algunos de nosotros, indicaron que se habían fortalecido, no solo no se habían deteriorado, sino que se habían fortalecido, lo cual nos dio mucho gusto. El 44% consideró que no había una variación significativa, el 24% un ligero deterioro y solamente un 6% mencionó un deterioro significativo y un 3% que se habían eliminado. Ahora bien, para poder asignar una calificación numérica, para poder objetivizar este análisis, decidimos convertir estas consideraciones en puntos de calificación. Las respuestas que tenían que ver con se han fortalecido merecían 10 puntos. Cuando la respuesta era que no se habían afectado, es decir, que se mantenían iguales, no hay variación, la calificación es de 0 puntos. Si se habían deteriorado ligeramente, asignábamos menos 5 puntos. Un deterioro significativo equivalía a 7.5 negativo y se han eliminado menos 10 puntos. Aplicamos este criterio y entonces encontramos lo siguiente. Primer grupo, las buenas prácticas que se han fortalecido. Y aquí estamos considerando que la calificación era superior a un 0.5 positivo, ya que vamos a ver a continuación, entre menos 0.5 y más 0.5 vamos a considerar que se mantienen aproximadamente igual. Entonces, de aquí para arriba decimos que se están fortaleciendo. La mejor resultó ser la colocación de órdenes de compra con más 2 puntos de mejora, seguido de la utilización de herramientas metodológicas y los procesos de negociación con 1.9 positivos, y así sucesivamente. Pues tenemos el grupo de las que se han mantenido aproximadamente igual. Aquí tenemos la identificación y selección de nuevos proveedores, la administración de contratos, contratación de nuevos proveedores, evaluación de proveedores y evaluación del desempeño. Por último, tenemos las que se han deteriorado. Aquí está el desarrollo de talento, menos 1.3, y la contratación de compradores con un menos 3.2, que es la peor situación. Aquí vale mencionar que, por supuesto que en cualquier crisis, pues lo primero que hacen las empresas, malamente, es cancelar la capacitación. Y digo malamente porque realmente es un error estratégico. Está bien que estemos sufriendo, pero si pensamos en el futuro, pues tenemos que continuar desarrollando el talento.
Por otra parte, el dejar de contratar compradores, bueno, pues eso sí es completamente normal y razonable. Vamos a ver ahora el análisis por país. Aquí vale mencionar que no pudimos hacer el análisis en cuanto a Ecuador porque había muy pocas respuestas. Vamos entonces con Argentina en orden alfabético. Primero, la situación previa al inicio de la pandemia. Si recuerdan ustedes, la primera gráfica de barras que mostramos, esta tiene una forma muy diferente. Esta tiene una forma muy chata, con un promedio global de 6.6, números aproximadamente iguales entre los que consideran que están bien sus buenas prácticas o que están regulares o que son deficientes o malas. Y después también números iguales entre las excelentes y las que no tenían. Las mejores, el manejo de urgencias y la colocación de órdenes de compra. Las intermedias, el aseguramiento del comportamiento ético, la organización de la función de compras y así sucesivamente. Continuamos igual con la evaluación del desempeño hasta la contratación de compradores. Por último, las peor calificadas, el desarrollo de talento, el uso de herramientas financieras y el análisis de riesgos. A los 6 meses de pandemia, resulta que poco más de la mitad, de hecho la mitad, considera que están iguales, el 23% se había fortalecido y eso nos da un promedio muy ligeramente positivo de 0.6. Entre las que se han fortalecido está la organización de la función de compras, bastante significativo, igual que el manejo de urgencias, y a un poco menos el comportamiento ético, procesos de negociación y colocación de órdenes. Las que se han mantenido igual, la administración de contratos, evaluación del desempeño, etc. Por último, las que se han deteriorado, evaluación de proveedores, contratación de compradores y desarrollo de talento. Pasamos ahora a Colombia. Nuevamente tenemos una forma de la curva bastante chata, una situación general muy similar a lo que acabamos de ver con Argentina, y veamos algunos detalles. Entre las mejores buenas prácticas está el aseguramiento del comportamiento ético. El S8.5 de calificación es la mayor que se obtuvo, seguido de colocación de órdenes de compra con un razonablemente bueno 8.2 y después procesos de negociación con 7.8. Las intermedias están, por ejemplo, el manejo de requisiciones, la identificación y selección de nuevos proveedores, la organización de la función de compras, el manejo de urgencias, manejo de licitaciones, evaluación de proveedores. Y por último, las peor calificadas, el análisis de riesgos, la utilización de herramientas financieras, el desarrollo de talento y la contratación de compradores. A los 6 meses de pandemia, la situación era un deterioro ligero de menos 0.7, que se explica por que si bien el 43% consideraban que estaban igual, pero sí hay un 31%, casi un tercio, que estimaban ese ligero deterioro. Específicamente las que se han fortalecido el comportamiento ético y la colocación de órdenes de compra, las que no han variado, administración de contratos, evaluación del desempeño, manejo de urgencias, evaluación de proveedores, contratación de compradores. Y por último, no todavía último, pasamos ahora a Chile. La situación previa tiene una forma muy diferente a las anteriores, que se parece más a la de México y a la global, en donde destaca muchísimo la calificación de una buena situación en cuanto a las buenas prácticas con el 44%, pocas excelentes con el 20%, pero también pocas deficientes o no había, y un 32% de regulares que nos da un promedio de 6.5 en total. Aquí estaban entre las mejor calificadas el aseguramiento del comportamiento ético, arriba de 8, prácticamente todas las demás a nivel intermedio, tales como la utilización de herramientas metodológicas, la identificación y selección de nuevos proveedores, la contratación de nuevos proveedores, la colocación de órdenes de compra y el manejo de licitaciones y concursos. Por último, entre las peor calificadas, el análisis de riesgos, el desarrollo de talento y la contratación de compradores.
A los 6 meses de pandemia, entonces, el promedio ligeramente positivo de más 0.8 se explica porque más de la cuarta parte, el 28%, dijo que se habían fortalecido, el 41% se mantienen igual, el 22% con ligero deterioro y los demás con deterioro significativo o eliminación. Entre las que se han fortalecido, encontramos muchas: la administración de contratos, la colocación de órdenes de compra, el aseguramiento del comportamiento ético, la identificación de nuevos proveedores, la utilización de herramientas metodológicas. Las que se han mantenido igual aproximadamente está la contratación de nuevos proveedores, el desarrollo de talento y la organización de la función de abastecimiento. Las que se han deteriorado está la evaluación del desempeño y la contratación de compradores. Pasamos ahora sí por último a Perú. Y esta forma de la curva es muy similar a la anterior, con un promedio de 6.7 también similar a la anterior. El 46% considera que la situación es buena, era buena al inicio de la pandemia, el 27% que era regular, solamente el 9% que era excelente, con un 16% de deficientes o malas y 2% de no había. Entre las mejores está la colocación de órdenes de compra con una buena calificación, dentro de 8.4, y prácticamente todas las demás en el grupo intermedio, tales como procesos de negociación, comportamiento ético, manejo de licitaciones, contratación de compradores, administración de contratos y desarrollo de talento. Y solamente como más mal calificadas el uso de herramientas financieras y el análisis de riesgos. Ahora bien, a los 6 meses de pandemia, el promedio es el mayor. La mejor evolución es para Perú con el 1.0, en donde el 25% se ha fortalecido y casi la mitad se ha mantenido igual. Las que se han fortalecido: el desarrollo de talento, la organización de la función, la utilización de herramientas metodológicas, el manejo de urgencias, el comportamiento ético, la administración de contratos, la evaluación del desempeño. Y las que se han deteriorado: el manejo de requisiciones, la contratación de compradores y la contratación de nuevos proveedores. En resumen, creo que la gran conclusión es que la situación por país es relativamente homogénea. Pero aquí sí quisiera ser enfático en que no le podemos pedir tanta precisión a estos números, puesto que las encuestas por país, si bien a nivel global 107 es una encuesta, es un número excelente, podemos confiar plenamente en los datos a nivel consolidado. Pero no es lo mismo para cada uno de los países, porque en algunos países, como ya vimos, la muestra no era muy grande, de manera que no podemos decir que la calificación de Argentina sea exactamente 6.6. A lo mejor, si profundizamos, va a resultar que es 6.5 o 6.7. Pero eso creo que no es relevante. Creo que lo que es relevante es que la situación previa anda en números alrededor de 6.5, que no llega a 7. Esa conclusión creo que sí podemos tomarla como seria, como verídica, y es relativamente preocupante, o quizás bastante preocupante, porque pues quisiéramos estar por lo menos arriba de un 8 en cuanto a la situación de nuestras buenas prácticas. Ahora, en cuanto a la evolución, pues aplica lo mismo que decía yo. A lo mejor ese decremento de Colombia de 0.7, pues a lo mejor es un 0.5 o a lo mejor es un 0.8. No podemos asegurarlo. Igual, ese incremento positivo de Perú de 1.0, pues a lo mejor es un poquito más o un poquito menos. El asunto es que la mayoría están más o menos en situación similar. Y esto creo que es lo que podemos tomar como punto de partida para lo que queremos seguir construyendo de aquí en adelante. Vamos ahora a aspectos específicos. Aquí también quisiera mencionar que no voy a entrar en detalle, en obvio de tiempo, porque necesitaríamos quizás 2 horas para entrar en todo el detalle que podríamos. Simplemente voy a mencionar algunos ejemplos y, por supuesto, quien esté interesado podrá tener acceso a toda la información y analizarlo con toda la calma que quieran ustedes. Entonces, decíamos que para cada una de las buenas prácticas, a continuación quisiéramos mostrar por qué se llegó o cómo se llegó a las calificaciones que ya mencionamos.
Primero en cuanto a la situación inicial antes de la pandemia y después en cuanto a la evolución a los 6 meses de la pandemia. Y finalmente vamos a mostrar algunas comparaciones muy interesantes entre estas dos variables, la situación inicial y la evolución. Vamos a ver, por ejemplo, el comportamiento ético, que fue la que en global obtuvo la mejor calificación, con 7.9 sobre 10 de calificación global. Bueno, resulta que antes de la contingencia, el 29% de las empresas participantes consideraban que esto era excelente, el 50%, es decir, la mitad, que la situación era buena en cuanto a esta buena práctica, el 15% que era regular, el 6% que era deficiente o mala y el 1% que ni siquiera la tenía. De manera similar, la colocación de órdenes de compra, podemos ver aquí el porcentaje de excelentes, buenas, regulares, deficientes y en este caso no había ninguna mala. Entre paréntesis, y no había explicado cómo llegamos a ese número del 7.9. Dijimos que una calificación de excelente valía 10 puntos, una calificación de buena valía 8 puntos, una calificación de regular valía 6 puntos y una calificación de deficiente o mala valía 3. Si no había, obviamente la calificación era 0. Si aplicamos esos números que acabo de mencionar a los porcentajes que se muestran aquí, llegamos al promedio ponderado de ese 7.9. Y así podríamos ver todas: los procesos de negociación, el manejo de requisiciones, el manejo de urgencias, la identificación y selección de nuevos proveedores, la organización de la función de compras, los procesos de contratación de nuevos proveedores, el manejo de licitaciones y concursos, la evaluación del desempeño, la utilización de herramientas metodológicas, la administración de contratos, la evaluación de proveedores, el desarrollo de talento, el análisis de riesgo, el uso de herramientas financieras y la contratación de proveedores. Ahora vamos a ver la variación con la contingencia. Aquí aplicamos las calificaciones que yo ya había mencionado. Cuando dijeron que se había fortalecido vale más 10, no se ha afectado vale 0, un ligero deterioro vale menos 7.5, un deterioro significativo, menos 0.5, un deterioro significativo vale menos 7.5 y cuando se habían eliminado vale menos 10 puntos. Si aplicamos esos números que mencioné a estos porcentajes, nos da una calificación de 2 positivo. Quiere decir que la colocación de órdenes de compra evolucionó positivamente, mejoró. De la misma manera tenemos todas las demás. Aquí está la utilización de herramientas metodológicas, los procesos de negociación, el manejo de requisiciones, el aseguramiento del comportamiento ético, el manejo de urgencias, la organización de la función de compras, identificación y selección de nuevos proveedores, la administración de contratos, la contratación de nuevos proveedores, la evaluación de proveedores, la evaluación del desempeño, el desarrollo de talento, la contratación de compradores. Y entonces, ahora sí podríamos pasar, y aquí sí vale la pena que nos detengamos con calma, a revisar a manera de resumen las conclusiones y recomendaciones que pueden deducirse de todo esto. Primero, la percepción global antes de la pandemia. Para el 14%, la situación era excelente porque opinaba que ya se había implementado lo necesario. Para el 58%, consideraban que la situación era buena o bien porque sus buenas prácticas les permitían una buena operación, aunque reconocían que todavía había espacio para mejorar. Después un 24% consideraba una situación regular, aceptando que faltaba mucho por hacer. Y por último, de manera incipiente, el 4% sentía que apenas se contaba con algunas buenas prácticas. Bueno, la percepción global a los 6 meses de la pandemia
es que para más de un tercio la situación había mejorado. Aquí podemos ver que este 34% consideró que había mejorado, el otro 34% consideró que no se había afectado, el 27% un ligero deterioro y solamente un 4% un deterioro grave. Ahora sí, veamos este mapeo que a mí me parece que es muy interesante. Puede ser que sea un poquito difícil de entender esta gráfica, pero creo que nos da muchísima información. En el eje vertical estamos mostrando la situación previa. Si recuerdan ustedes, esto se califica de 0 a 10 puntos de calificación. Sin embargo, aquí estamos aplicando un zoom, puesto que lo que nos interesa está entre el 5 y el 8. Después, en la escala horizontal, tenemos la variación con la pandemia, que iba de menos 10 hasta más 10, pero otra vez aplicamos un zoom, puesto que en esta zona de menos 4 a más 4 es en donde está lo que nos interesa. Aquí podemos distinguir tres situaciones. Evidentemente no estamos poniendo las 17 buenas prácticas porque sería ilegible esta gráfica. Tenemos simplemente algunos ejemplos. En la parte superior derecha, estas tres que tenemos aquí son las que estaban razonablemente bien y todavía mejoraron. Por ejemplo, la colocación de órdenes de compra tenía una calificación de 7.9 y la evaluación resultó de 2 puntos positivos. Entonces, estaba razonablemente bien y todavía mejoró. Las otras dos, el aseguramiento del comportamiento ético y los procesos de negociación, eran situaciones muy parecidas. El comportamiento ético tenía los mismos 7.9 de calificación previa, de situación previa, pero la evaluación fue un poco inferior al 2. Los procesos de negociación tuvieron una mejor evolución, el comportamiento ético, pero la situación inicial era ligeramente inferior. E insisto nuevamente, las que están en esta zona, estaban razonablemente bien y todavía mejoraron. Pero tenemos el otro extremo, desgraciadamente, las que estaban mal y empeoraron. Aquí está la contratación de compradores. Tenía una calificación previa más o menos de 5.5 y la evaluación fue de 3 puntos negativos, poco más de 3 puntos negativos. Estaba mal y empeoró. El desarrollo de talento también estaba mal y también empeoró, aunque un poco menos grave, de manera menos grave. Luego tenemos estas tres representantes de la gran mayoría que estaba más o menos en medio y se mantuvo más o menos igual. Por ejemplo, la contratación de nuevos proveedores con una calificación ligeramente inferior al 7, igual que la evaluación del desempeño, y con una variación de 0 o cercana a 0. Y la evaluación de proveedores, pues también una calificación un poco menor, con una variación muy ligera hacia la parte negativa. Por supuesto, podríamos graficar todas las demás aquí, pero tendríamos que hacer gráficas independientes para poderlas apreciar. Ahora bien, ¿qué se está haciendo respecto a las buenas prácticas actualmente? Bueno, en resumen, algunos están actuando proactivamente y muchos otros están en espera. El 34% contestó que ya está, bueno, más bien, que está empezando a planear algunas acciones. El 14% ya está tomando acciones correctivas, básicamente para mejorar aquellas que se habían deteriorado. El 28% ya está trabajando en nuevas buenas prácticas que tienen que ver con la nueva realidad, con la nueva manera de trabajar. Y creo que esto es lo más positivo y lo más proactivo. Lo que me parece preocupante es que otro 28% está diciendo que no va a hacer nada hasta que la situación mejore. Y si bien esta es una opinión de octubre del año pasado, ya para entonces ya era más o menos claro que esto iba para largo, que no se iba a acabar ya, que iba a durar bastante y que más vale que nos acostumbremos a trabajar como estamos trabajando. Bueno, entonces, como conclusiones, en términos generales, y creo que es muy importante esta conclusión, que las buenas prácticas no se han deteriorado significativamente. De hecho, en algunos casos, o quizás bastantes casos, afortunadamente se han fortalecido. Pero, sí hay que reconocer que en muy pocos casos las buenas prácticas pueden considerarse excelentes.
Aún hay mucho por hacer. Como ya vimos, la mejor a nivel global ni siquiera llega a un 8 de calificación y desgraciadamente es muy poco lo que se está haciendo al respecto actualmente. Y bueno, aquí termina lo que fue la encuesta de la investigación que estamos mencionando. Lo que sigue a continuación es lo que avanzaron los grupos de trabajo en el Congreso del año pasado, el CISA 2020, desarrollado en noviembre, que aportó mayor conocimiento, mayor análisis y mayor reflexión al respecto, y la vamos a ver a continuación. Decíamos entonces que estas recomendaciones fueron generadas en las mesas de trabajo, los grupos de trabajo del Congreso, y aquí vamos a mencionar una síntesis de sus propuestas que realmente son preliminares. Se trata de que sobre esto se continúe trabajando. Primero, la mesa número 1. Aquí la pregunta era si había faltado considerar alguna investigación, alguna buena práctica específica en esta investigación y que debería de incluirse. Y efectivamente la sugerencia es que podemos agregar otras 3 a las 17 que teníamos para llegar a 20. Se habló de gestionar el ciclo completo de la compra, de asegurar el entendimiento de requisiciones, es decir, que el comprador entienda exactamente lo que el usuario le está solicitando, y también de manejar catálogos unificados, por lo menos a nivel de grupos. Este grupo también mencionó o propuso que se consideren estas nuevas buenas prácticas para la situación actual. Respecto al método de trabajo, entendiendo que se trata de trabajo a distancia, todo lo que tiene que ver con conectividad, desarrollar protocolos para visitas virtuales a proveedores, todo lo que tiene que ver con el manejo de nuevas tecnologías y su utilización correcta. Después, la mesa número 2 trabajó específicamente en qué buenas prácticas se requieren para el trabajo a distancia. Y en primer lugar, se discutió sobre en qué ámbito, antes de entrar en detalles. Aquí, el 50% es que debería de trabajarse en la relación con los usuarios. Y un muy importante 22% trabajar en lo que son las relaciones familiares. Después las relaciones con proveedores, las relaciones con la dirección y las relaciones con el resto de la empresa. Y si analizamos en detalle nos damos cuenta de que el 95% está diciendo que lo más importante en lo que tenemos que trabajar ahora es en la parte de interacción humana, mucho más que en los aspectos técnicos del trabajo, que esos mal que bien están. Pero lo nuevo tiene que ver con la forma de la interacción entre seres humanos y que ahí es donde tenemos que trabajar más. Ahora bien, a nivel específico, este grupo de trabajo propone 6 alternativas, 6 posibilidades en las que podríamos empezar a trabajar para desarrollar esas nuevas buenas prácticas que necesitamos en las condiciones actuales. La primera tiene que ver con asuntos de bienestar, que si estamos hablando de que lo importante son las relaciones humanas, pues sí, claro, el comprador tiene que estar, el ser humano en general, el trabajador, el empleado en general, pues sí, tiene que lograr una situación de bienestar razonable para poder desempeñar sus funciones adecuadamente. Entonces, todo lo que tenga que ver con esto, pues sí, alrededor de esto podemos desarrollar algunas buenas prácticas interesantes e importantes. El segundo grupo tiene que ver con la rentabilidad, reconociendo que pues, nuestras empresas en general les está yendo mal, en general, pues tendríamos que ayudar apoyando en mejorar o recuperar algo de rentabilidad, básicamente buscando eficiencias. Eficiencias reduciendo todos los desperdicios, como espacios que no se utilizan, estacionamientos, papelería, mantenimiento, etcétera, que con la situación actual no se están utilizando. Y otro concepto interesante que está dentro de este grupo es el enriquecer las decisiones realmente importantes mediante comités o especialistas técnicos, por ejemplo. El siguiente grupo tiene que ver con la forma de trabajo en casa en cuanto a las reglas. ¿Cómo va a interaccionar pues toda la familia para que todos puedan hacer cada quien lo que tiene que hacer de la mejor manera posible? Lo cual pues no es fácil en muchos casos. En el cuarto grupo
tiene que ver con zonas grises. ¿Qué pasa cuando llega a alguien a la mesa de trabajo, a la mesa virtual de trabajo de alguien, una requisición del usuario que no está claro a quién le toca? Pues mientras exista la incertidumbre, desde luego que no hay, por supuesto que no hay eficiencia, por supuesto. Y es muy probable que ocurran problemas. Entonces, claro, trabajar en evitar las zonas grises, pues es una buena idea. Otra idea interesante es el que de alguna manera debería de haber algo que compense la falta de sociabilidad. Hubiera juntas sociales, obviamente a distancia, pero para relajar, para disminuir el estrés, para mejorar ese estado de ánimo que en nuestras culturas latinas suele ser muy, muy importante. Y por último, pues trabajar en cláusulas de salida más eficientes con todo lo que implica largos plazos, como las rentas, el facturaje, la telefonía móvil, etcétera. Y bueno, insisto en que estos 6 grandes áreas, 6 grupos de asuntos que podríamos atacar, no es todavía algo definitivo, más bien es un punto de partida, para lo cual pudiéramos constituir un grupo de trabajo de largo plazo dentro de APROCAL para seguir avanzando en esto y pues que sea una aportación a toda nuestra comunidad de compradores en toda Latinoamérica. Ahora bien, por último, las conclusiones finales. Pues que hay mucho por hacer, que hay mucho por hacer, pero estamos convencidos que si trabajamos en conjunto, a nivel asociaciones de compras y sobre todo en toda Latinoamérica, creo que podamos avanzar mejor y más rápido compartiendo propuestas, hallazgos y aprendizajes. De manera que finalmente, pues una invitación a que podamos encontrar los mecanismos para que a nivel gremial, a nivel grupo, a nivel grupal, podamos trabajar generando conocimiento para toda la comunidad. Si alguno de ustedes desea recibir el archivo de esta presentación o inclusive la base de datos en Excel, con todo gusto se los enviamos si la solicitan al correo que aparece aquí, a la atención de Carlos Díaz. Eventualmente subiremos todo el archivo a YouTube, pero esto nos va a llevar algún poco de tiempo. Si desean recibir el archivo, con todo gusto se los podemos mandar mañana o pasado. Pues muchísimas gracias. Estamos atentos para cualquier pregunta que tengan ustedes. Nuevamente, muchas gracias.